Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la unidad 5 del curso Tecnologías para el Desarrollo Web, nivel inicial, gestión de datos. A partir de esta unidad, la 5, la 6, la 7 y la 8, que corresponden a la segunda parte del curso, vamos a ver todas aquellas tecnologías que se ejecutan en el lado del servidor. Vamos a ver MySQL, vamos a ver PHP y por supuesto Apache, que es el programa que hace que mi servidor funcione. En lo que respecta a la unidad 5, los temas que vamos a ver son el gestor de base de datos MySQL, la interfaz gráfica de MySQL, que en este caso va a ser PHP-MyAdmin, y la realización de operaciones CRUD, o sea, lectura, inserción, edición y borrado de registros en tablas de base de datos. Y por supuesto, para terminar la unidad, la realización de un trabajo práctico por parte de ustedes, que luego lo tendrán que subir a la plataforma como lo venimos haciendo en unidades anteriores. Para poder abordar de la mejor manera los temas de MySQL, PHP, MyAdmin y poder realizar las operaciones CRUD, necesitamos conocer ciertos conceptos previos, como es el caso de los datos, ¿sí? ¿Qué es lo que son los datos? ¿Qué es lo que son las bases de datos? ¿Qué es lo que son los gestores de base de datos o servidores de base de datos? ¿Qué es lo que son los registros? ¿Sí? ¿Qué es lo que son las tablas? Y otros conceptos más que me van a permitir entender de una mejor manera estos temas, ¿sí? De MySQL, de PHP, MyAdmin y poder realizar las operaciones CRUD. Entonces, para empezar, vamos a empezar por la unidad mínima en el manejo o en el trabajo con base de datos, que vendría a ser el dato. Entonces, un dato es una representación simbólica, ¿sí? Un número, una letra, hecho, situaciones, ¿sí? Por ejemplo, 25%. 25%, así como está, no tiene un valor semántico, es decir, no tiene sentido. Por ende, no tiene la capacidad de transmitir ningún mensaje, ni mucho menos afecta a quien lo recibe. Yo estoy leyendo 25%, estoy recibiendo 25%, pero no sé a qué se está refiriendo. Entonces, este valor no tiene un valor semántico. Este concepto de dato, o el concepto de dato, está relacionado con el concepto de información, por el solo hecho de que un dato es la materia prima, ¿sí?, de determinada información. Por ejemplo, ¿sí?, el 25% de la población es pobre. ¿Sí? Esta oración sí me está diciendo algo, ¿sí? Sí tiene un valor semántico, ¿sí? Y como vemos, ¿sí?, 25%, que es el dato, está formando parte de esta información. Se dice entonces que información es el conjunto de datos, pero procesado, ¿sí?, para que pueda ser entendido por la persona o por el receptor del mensaje. Ahora, como dije anteriormente, ¿sí?, el dato es la unidad mínima en el trabajo con base de datos. Ahora, entonces, ¿qué es una base de datos? ¿Sí? Una base de datos es un conjunto de datos almacenados para un uso posterior. Dicho de otra manera y un poco más técnica, ¿sí?, una base de datos es una colección de datos interrelacionados y estructurados, ¿sí?, almacenados en conjunto sin redundancias perjudiciales o innecesarias, ¿sí? Para que los datos sean guardados en la base de datos correctamente, o sea, que estén estructurados, que yo pueda poder consultar esos datos sin tener redundancia de datos, sin que haya datos innecesarios guardados en la base de datos, necesito, ¿sí?, que esos datos que se almacenan respeten ciertos estándares, ¿sí?, estos datos que estén normalizados y así me eviten los temas de redundancia y datos innecesarios. Ahora, estos datos, ¿sí?, se almacenan en la base de datos y estas bases de datos son gestionadas, ¿sí?, por algún gestor, ¿sí?, o algún servidor de base de datos, ¿sí? Entonces, en este caso le estamos llamando servidor de base de datos, van a encontrarlo como sistema gestor de base de datos, que es lo mismo, ¿sí?, que es un programa que me permite almacenar los datos en un computador, servidor central,
para ser usados simultáneamente por muchos clientes remotos de manera eficiente, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿cómo funciona? Yo tengo mi servidor, ¿sí? Mi servidor de base de datos, como en este caso puede ser MySQL, ¿sí? Al cual acceden remotamente estos clientes, ¿sí? Tenemos cliente 1, tenemos cliente 2 y tenemos cliente 3. El concepto de cliente, si bien acá está asociado a un computador, ¿sí? A un equipo informático, el cliente 1 a este equipo, el cliente 2 a este equipo y el 3 a este equipo, no siempre se da de esa manera. No quiere decir que yo en un equipo informático esté funcionando un solo cliente, ¿sí? Yo en un equipo informático puedo tener funcionando varios clientes. Es así que el concepto de cliente se asocia más con un navegador web, ¿sí? Yo esta presentación la estoy mostrando en un cliente web, ¿sí? Que es Mozilla Firefox. También en este computador, en este equipo, tengo instalado Opera y también tengo instalado Google, digamos, Chromium. Entonces, no siempre se da que un cliente se asocia a un equipo informático. Entonces, yo desde este navegador puedo estar accediendo a un sitio web, solicitando determinada información. Desde este navegador puedo estar accediendo a otro sitio web, a otro sistema, puedo estar solicitando otra información, ¿sí? Entonces, para que quede claro, cliente no es equivalente a equipo, ¿sí? Entonces, más que nada, cliente se asocia con un navegador web. Por el otro lado tenemos al servidor, ¿sí? De base de datos, que podría ser tranquilamente MySQL, ¿sí? Que está instalado, ¿sí? Que está instalado en un servidor, ¿sí? En un equipo informático. Este equipo informático no es más que otra cosa que un equipo, ¿sí? Que tiene un procesador, que tiene una memoria, que tiene un espacio de disco, ¿sí? Que tiene dispositivos de entrada-salida. Al igual que el que tenemos nosotros, el que estamos manejando ahora. O sea, con el que yo estoy editando el video y en el que ustedes están viendo el video. Y en este servidor de base de datos está el gestor de base de datos que me gestiona la base de datos, que me crea la base de datos, que me borra la base de datos, que me crea las tablas en la base de datos, ¿sí? Entonces, esa es la función del servidor de base de datos. Ahora, la comunicación entre el servidor de base de datos y un cliente remoto, ¿sí? No siempre es de forma directa. Para el caso del presente curso, donde vamos a ver PHP, ¿sí? Que está instalado en un servidor de aplicación, ¿sí? Funcionando sobre un Apache, la comunicación se realiza de esta manera. Un usuario determinado, ¿sí? Solicita determinados datos. Envía esa solicitud a través del browser, a través del navegador web. Esa solicitud, ¿sí? Se le envía y PHP, ¿sí? Interpreta esa solicitud, escribe la consulta, ¿sí? Que tiene que realizar al servidor de base de datos, ¿sí? Escribe la consulta y se la envía a través de un lenguaje, que en este caso es SQL. El servidor de base de datos interpreta esa consulta, ejecuta la consulta. Si hay datos, ¿sí? Devuelve esos datos. PHP luego se encarga de procesar esos datos, ¿sí? Prepara esos datos para que luego puedan ser mostrados en el browser y sean vistos por el usuario que solicitó determinados datos. Entonces, ese sería el funcionamiento entre un cliente y un servidor de base de datos. Hay que tener en cuenta que en este caso el servidor de aplicación actúa como cliente, ¿sí? Del servidor de base de datos al momento de solicitar determinados datos. Entonces, dijimos que el lenguaje que se utiliza en este caso para solicitar determinados datos al servidor de base de datos es SQL. SQL es un lenguaje de programación usado para comunicarse con un servidor de base de datos. Hoy en día todos los servidores de base de datos soportan SQL estándar. Podemos usar SQL dentro de nuestro programa Java, C++, PHP, etc. Como dije anteriormente, tranquilamente funciona o podemos escribir consulta SQL en PHP. Siguiendo con el concepto de base de datos, de servidor de base de datos y el tema del lenguaje SQL, vamos a decir que las bases de datos, ¿sí? Almacenan los datos en tablas, ¿sí? Entonces en este caso, esta es la base de datos y tengo dos tablas. Ahora, SQL, ¿sí?
el lenguaje SQL para poder manipular estas tablas tiene una serie de sentencias que de alguna manera las tiene categorizadas. Por ejemplo, yo utilizo DDL, ¿sí?, para poder crear las tablas, y utilizo DML, o sea, el lenguaje de manipulación de datos, para poder insertar datos, para poder leer, modificar datos que se encuentran almacenados en la base de datos. Entonces, que quede claro que la base de datos te almacena los datos en tablas. Ahora, una tabla, ¿sí?, tiene una serie de registros, ¿sí?, serie de registros o filas, con un nombre, en este caso se llama materia la tabla. Hay que tener en cuenta que por cada base de datos hay una tabla única, ¿sí?, no se pueden repetir los nombres de las tablas, y tiene una serie de columnas, que cada columna representa un dato o a un campo, ¿sí? En este caso, ID de materia es un campo, descripción es otro campo y créditos es otro campo. A su vez, ¿sí?, CS060 representa un dato, ¿sí?, introducción tu programa a otro dato, créditos a otro datos. Ahora, esta fila o registro, ¿sí?, almacena los datos, porque estos son datos de un ente físico, como por ejemplo en este caso de una materia que tiene un código, un ID materia CS060, una descripción tanto y un crédito tanto. Bien, estos eran los conceptos previos que yo necesito para poder entender el tema del MySQL, ¿sí?, el tema del PHPMyAdmin y poder realizar las distintas operaciones CRUD. En el siguiente video vamos a ver el tema de MySQL y las consultas a la base de datos.